Un what if, o por su traducción al español, ¿qué pasaría si? Son preguntas y situaciones hipotéticas que plantean la idea de explorar escenarios alternativos o consecuencias diferentes a las que realmente ocurrieron. Normalmente los que pasaría si se suelen utilizar para reflexiones, debates, discusiones o quizás simplemente para divertirse un poco pensando en un escenario totalmente distinto a la de la historia original. Y ese tema es el que nos concierne hoy. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y sean bienvenidos a El Iceberg de... Espera, ¿pero qué rayos estoy haciendo aquí? Este no es mi canal. Oye tranquilo búho, que te invité aquí cordialmente para hacer una colaboración juntos, y que luego de terminar este video, te pagaré una buena compensación. ¿Qué? ¿Neta me lo juras? Sisas, tú solo confía en mi XD. Pero espera, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues, de ni más ni menos ni más, que $1000. Pero madre mía Willy, ¿de verdad estás hablando en serio? No. Grandísimo hijo de pu... Hola amigos del YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy... Mike Games. Espera, chico, un minuto. ¿De qué estás hablando? ¡Está vivo! ¡El Doc está vivo! Y sí, así es, acabo de volver después de casi un mes XD, pero el motivo de mi ausencia amigos, es ni más ni menos ni más, que estaba con mi novia. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¡No seas tan crédulo, McFly! Jajaja, no mentira, ojalá fuera ese el motivo XD, pero no, la razón era que simplemente, no tenía internet. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. Perdón en la pista, perdón por no haber nacido en un país primermundista. ¡Otra vez! ¿Qué cojones yo de ser español? Una cosa te digo. ¡No! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Porque estoy hasta los huevos. Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? Jajaja, pero sí, era eso y ya XD, pero vale, ustedes no están aquí para escuchar mis problemas del tercer mundo XD. Perdón en la pista, perdón por no haber nacido. Así que sin más relleno, pasemos con el tema del video. Por fin. Sí, pero antes... ¡No seas tan crédulo, McFly! Bueno ya, como vieron en el título del video y en la encuesta que hice en mi pestaña de comunidad, hoy les traigo un nuevo video de esta nueva serie llamada ¿Qué pasaría si? Sí, así es, ustedes lo piden y yo se los traigo, todo sea por el dinero, uy digo, todo sea por ustedes XD. No lo sé, Rick, parece falso. Pero vale, en esta ocasión les traigo ¿Qué pasaría si? Brian Johnson no hubiera muerto. Esa es una excelente pregunta. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, vamos con el señor Nuro. ¡Señor Nuro! Sheldon, ¿hace cuánto que no cierras los ojos? No lo sé, 2 o 3 días, no importa. No quiero dormir, quiero respuestas. Quiero determinar dónde, en el pantano de fórmulas sin balance, está la rana de la verdad. ¿La rana de la verdad es algo de física? No, es algo de locos. Jajaja, pero bien amigos, les quiero decir que no todo son buenas noticias, ya que lastimosamente para este nuevo capítulo, no nos va a acompañar nuestra gran amiga, la inteligencia artificial. No puedo creerlo, Tenshinhan, eso jamás había pasado. Sí, ya que cuando le pregunté qué hubiera pasado si Brian Johnson hubiera colgado los tenis, pues al final me respondió que no sabía. No puedo creerlo, Tenshinhan, eso jamás había pasado. No lo sé, no lo sé. ¿Tú sí? Jajaja, sí, pero ¿saben qué es lo más gracioso de esto? Pues que la respuesta, yo tampoco la sé. No puedo creer. ¡Suficiente del payaso! No lo sé. Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? No,
no lo hace mal. Sí, así que debido a eso, tuve que hacer la de Indiana Jones, buscar información por todos lados, por páginas de internet, videos de YouTube, y hasta tuve que buscar, en ni más ni menos, ni menos ni más, que en la Deep Web. ¡Hoy es un gran día para morir! ¡No seas tan crédulo, McFly! Jajaja, y bueno, al final terminé encontrando más información de la que yo creía que había, así que lo más probable es de que el video termine siendo demasiado largo, pero ojo, esto no tiene nada que ver con alargar el video para así colocar más anuncios y ganar más dinero, no, todo esto es porque les voy a dar la información más completa y detallada posible. Se podría decir que este es el video definitivo, así que no, todo esto no es para ganar más dinero, sino que todo esto que estoy haciendo es por ustedes, amigos. ¡No seas tan crédulo, McFly! Oye, Biff, ¿qué es eso? Jajaja, bueno ya, creo que ya me pasé con el relleno como es de costumbre XD. Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. Así que vale, como pudieron ver desde el inicio del video, no estoy en mi habitación gamer con olor a otaku XD, sino que estoy afuera de mi casita, agarrando un poquito de aire fresco jeje, y la razón de esto, amigos, es que para saber qué hubiera pasado si Brian Johnson no hubiera ido para donde San Pedro, tendremos que ni más ni menos, ni menos ni más, que volver al futuro. Sí, aunque bueno, realmente es volver al pasado y no al futuro, pero igual todo eso de los viajes en el tiempo, confunde XD. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Y vale, para poder viajar al pasado, usaré ni más ni menos, ni menos ni más, que el gran DeLorean, de Volver al Futuro. Necesito uno de esos. ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Ah, eres muy generoso. Gracias, muchas gracias. ¿Y ahora por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Ay, y se va a su casa, idiota. Rompe una taza y se va a su casa. Suenas como un imbécil cuando lo dices. Así que pues nada, simplemente nos subimos en nuestro hermosísimo DeLorean. Necesito uno de esos. Activamos los circuitos del tiempo, colocamos la fecha a donde vamos a viajar, que en este caso, tendremos que viajar al año 1987, y si se están preguntando que por qué a ese año, pues tranquilos, que más adelante se los explicaré XD. Lo que hago por amor. Con respecto al mes, el día y la hora, pues aquí es donde la cosa se complica un poco, ya que no hay detalles del día y la hora en la que Brian Johnson palmó. Eso quiere decir que Brian se pudo haber ido a donde San Pedro en el día de Pascua, Día de Gracias, Navidad o Halloween, y no lo podríamos saber XD. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Así que bien, para evitar errores en el salto y el tiempo, iremos al 1 de enero. A eso se le llama estrategia. Bien pensado, Woody. Sí, y ya por último con respecto a la hora a la que voy a viajar, pues bueno, voy a poner mi hora favorita, la cual es las 3:33 de la mañana. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Hoy es un gran día para morir! Así que bueno, ya acabo de poner la fecha de destino, y bien, ahora sí, después de 8 minutos de relleno puro y duro XD, vamos por fin a volver al futuro. ¡Oh, qué bien! Ya era tiempo. Bien, vamos a darle un poquito de musiquita, maestro. ¿Un poco de música, maestro? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Por qué no pude volver al futuro? Hostia, es verdad, ahora que recuerdo, para poder viajar en el tiempo con este DeLorean, necesitamos ni más ni menos, ni menos ni más, que plutonio. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Y yo aquí perdiendo el tiempo. Vale amigos, después de unos problemas técnicos XD, ya acabo de conseguir el DeLorean de la tercera película. ¡Ay! ¡Oh my God! Necesito uno de esos. ¡Esto se atrae
traje a las chicas. Eso es verdad. ¡Suficiente del payaso! Sí, y lo mejor de este DeLorean es que no necesita nada de basura de plutonio, sino que este funciona a base de la fe en Jesucristo XD. Jesucristo, te quiero, nene. Contéstame ya los WhatsApps. Hostia. Yo no me considero a mí mismo como un ateo, ni nada por el estilo. Pero si alguien no cree en la fe de Cristo Rey, ¡me lo voy a coger! ¿Alguien me puede explicar qué es lo que acabo de ver? De verdad, agradecería que alguien viniera y me dijera, mira, Raúl, lo que acabas de ver es esto, tal, tal, tal. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque... Jajaja, bueno ya amigos, sin más relleno del bueno, ahora sí XD, no es broma jajaja, vamos finalmente a volver al futuro. Ya no, hijo. No te creo. Volver al futuro y jugar con un cubo. ¡No me joda otra vez! Donde puedo escuchar que las baterías suenen así. ¿Pero qué carajo? ¿Un poco de música, maestro? Bueno, vamos a jugar. Vale amigos, antes de tratar de predecir los futuros alternos, primero les tengo que decir algunos datos importantes XD. Sí, y es que estos datos nos servirá para más adelante, y es que según mis fuentes 100% confiables, 1. No hay ninguna foto verdadera de Brian Johnson. Patrañas. ¡Son puras patrañas! No lo sabía. Sí, así es, este no es Brian Johnson, ni este otro, entendí esa referencia XD, ni este otro, y sobre todo, nunca, pero nunca en la vida, este es Brian Johnson. ¡No mames, qué asco! ¡Puta, qué asco! ¡Qué puto asco, tío! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, ¡Qué asco que da este puto cerdo! Cero empatía no, lo siguiente a cero empatía. Es repulsivo, asqueroso. Puto cerdo es lo que eres. Imbécil. ¡Qué asco que da, Te lo juro. ¡Qué puto asco que da! Subnormal. ¡Qué asco que das! ¡Puto cerdo! Sí, pero bueno, para fines prácticos de este video, diremos que Brian Johnson es este sujeto. ¡No mames, qué asco! ¡Puta, qué asco! ¡Suficiente del payaso! Y si lo sé, tiene casi la misma cara horrible que tiene Kikendo XD, aunque bueno, como un dato adicional respecto a este tema, se podría decir que Brian Johnson se parece mucho a CJ. Bien, te daré 10 chelines. Si puedes probarlo. Pues bueno, verán, en la misión Nines and AKs. podremos ver que Emmett nos dice lo siguiente. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry, Bob. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Vale, como segundo dato, les quiero decir que al 100%, sí, así es, al 100%, de que la muerte de Brian Johnson fue por culpa de CJ. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Sí, y esto lo podemos confirmar ya que en algunas misiones del juego se nos dará indicios de esto, como por ejemplo, en la misión Burning Desire. podremos ver que Denise nos dice lo siguiente. CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit.
¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... También en la misión The Green Saber. o el sabre verde para los cuates XD, podremos ver que la basura de Tempenny nos dice lo siguiente. Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Dónde está tu honor, basura? De igual manera, en la última misión del juego, la cual es End of the line. cuando CJ está hablando con Sweet en el auto, podremos ver que dice lo siguiente. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. Hey, I let Brian die, man. Hey, I let Brian die, man. ¡Suficiente del payaso! Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Suficiente del payaso! Y ya para culminar con este segundo dato, en la introducción de GTA San Andreas, podremos ver que Sweet junto con el gordito come hamburguesas, dicen lo siguiente. Man, I thought we was in this for the hood. Not destroying the family, man. It's Grove Street, nigga. Talking to hold it. Roll together. You heard from CJ lately? We ain't speaking. He got his own life, more than he deserved. What, Brian been dead, 5 years now? Yeah, CJ had 5 years when he should have been dead. Man, I lost 2 brothers, man. One got killed and one showed himself. Oh, perpetrating ass. You real gangster, man, but you gotta lighten up. See, CJ, That's CJ running around like a fool on the East Coast. He can rot in hell for all I give a fuck. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Y bien, como pudieron ver, si no son ciegos XD, Sweet dice que 1, CJ es un completo imbécil XD, y 2, de que lleva 5 años en Liberty City desde que Brian se fue para donde San Pedro, y como sabemos, la historia de GTA San Andreas se desarrolla en el año 1992, así que si uso mis grandes habilidades de matemáticas, 1992 menos 5 nos da como resultado, sí, así es, 1987. ¡Ay! ¡Oh my God! Mire, la evidencia. Sí, y es por eso que coloqué ese año en la máquina del tiempo XD. Vaya, eso explica muchas cosas. Mire, la evidencia. Pero vale, con todo esto que les acabo de decir, ¿qué conclusión podremos sacar? Esa es una excelente pregunta. Pues bueno, la verdad, que no lo sé. No lo sé. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Jajaja, ok, no, la conclusión es que CJ es ni más ni menos ni más que un completo cobarde XD. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Deshonra, Mentira, Desgracia. vergüenza. Trajo problemas en cuanto llegó. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Le quitas lo divertido a la vida. Sí, y si todavía tienen dudas de todo esto que les acabo de decir, pues les voy a decir una pequeña curiosidad curiosamente curiosa XD, y es que en la misión beta, sí, misión beta de Beat down on beat up. podremos ver que el gran oso, no me refiero a Kuma XD, estoy hablando Big Bear, pues bueno, cuando lo estamos llevando al hospital, podremos ver que nos dice lo siguiente. Get his claws into you, Bear. Man, Grove Street families used to be tight, man. The little Brian got caught up, you ran off. I don't mean to dish you, man, but you did. No. 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 No, por favor, Dios, no. No, por favor, Dios, no. Esto no puede ser. Me temo mucho que todo esto es verdad, Marty. Jajaja, ¿vieron? Que les dije, CJ es un completo cobarde XD. No tiene que recordármelo, Doc. Sí, pero bueno, ya dejando ese tema de lado, vamos con el tercer y último dato XD. Y es que para este último, nos tendremos que preguntar, ¿cómo fue que Brian Johnson fue para donde San Pedro?
No lo sé. Y aunque no haya prácticamente casi nada de información, lo más probable es que haya palmado en una guerra de bandas, ya que al final, son gángsters y eso era lo que hacían XD. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y si se preguntan qué banda fue la que contravivió a Brian, pues nuevamente para fines prácticos de este video, diremos que fueron los siempres, vallas XD. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Sí, aunque algunos dicen que realmente fueron los vagos, aunque debo decir que traté de buscar información que lo confirmara, pero al final, no encontré un chile XD, así que déjenme decirles que todo eso son patrañas. Patrañas. Son puras patrañas. Así que bueno, con todos estos datos que les acabo de decir, les haré un resumen resumidosamente resumidoso, de lo que yo creo que pasó con Brian Johnson XD. Lo que hago por amor. Sí, así que alto, presten atención. Alto, presten atención. Imaginen que están en su restaurante italiano favorito y tienen mucha hambre. ¿Cuál de estos dos platos de comida preferirían comer? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Pero qué carajo? Un día como cualquier otro, CJ y Brian estaban en un 1-1 sin camiseta contra los vallas, donde al final estos últimos lograron contravivir a Brian, y CJ para evitar también ir para donde San Pedro, comenzó a huir como el completo cobarde que es, y después de lograr escapar, llegó a su casita, y dijo lo siguiente: oigan familia, cometí un gran error, y por culpa de eso, Brian, pues, se murió. ¿Pero qué? Brian, no. Oh, no lo puedo creer. CJ, eres un imbécil. Lo siento mucho, y como soy todo un completo cobarde, me voy a Liberty City. Chaito. Fin. Sonrisa tan resplandeciente a mi corazón. Jajaja, bueno amigos, ya dejando mis problemas de esquizofrenia XD, y una vez ya explicado todos estos datos, vamos por fin, sí, ahora sí XD, después de 22 minutos de video jajaja, vamos por fin, con los futuros alternos que hubieran pasado si Brian Johnson no hubiera ido para donde San Pedro, en GTA San Andreas. No, ya no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero. Vale amigos, para este primer escenario alternativo, lo he decidido llamar Final Feliz XD, y es que si nos basamos en todo lo que ya sabemos, lo más probable es de que si Brian Johnson no hubiera ido para donde San Pedro, a futuro junto con CJ y Sweet, hubieran contravivido a todas las pandillas rivales a piñas XD, y con respecto a Ryder y el gordito come hamburguesas, pues lo más seguro es de que estos no hubieran traicionado a los Grove Street, y todos hubieran sido felices por siempre XD. Fin. Sonrisa tan resplandeciente a mi corazón. Ah, ¿cómo? ¿Que dónde está la evidencia? Pues bueno XD, verán, esto lo podremos confirmar gracias nuevamente a la introducción de GTA San Andreas, ya que al inicio del mismo se revela que la basura de Tempenny acaba de convencer al gordito come hamburguesas para que se les uniera. I knew that fat fuck would see it our way. Yeah. Always do once they understand the choices we're offering. Mire, la evidencia. Y luego de esto, este mismo convence a Ryder para que también lo haga. The way I see it, man, I need to be in charge of my destiny, homie. This way you will be, homie. This is all about destiny. You know I got your back, right, homie? Cool. How my shit look, fool? Pero, ¿eso qué tiene que ver con esto? Now the way I see it is that we don't have a choice. Ain't nothing to feel bad about. You put a gun to a brother's head, brother's gonna do what he's told. No matter if he's a fool or a wise man. You don't want a bullet in the brain. But if you can make it work and make some Benjamins while you at it, then that's cool. It's gonna take more than a bullet in the head to stop me. I don't doubt that, homie. Mire,
La evidencia. Y vale, como ya sabemos, todo esto transcurrió en el mismo año, 1992. Mire, la evidencia. ¡Suficiente del payaso! Y ahora, si algunos siguen pensando de que igualmente estos dos hubieran traicionado a los Grove Street, pues tenemos que recordar que cuando el gordito come hamburguesas está palmando, dice que hizo todo lo que hizo por el poder y el cochino dinero, y como también se muestra en la introducción, los Bayas dicen que los Grove Street ya no los conocen ni en su casa, y que dan asco XD. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esto mismo lo podremos confirmar aún más, cuando CJ vuelve de Liberty City, ya que este junto con Sweet comienzan de nuevo a recuperar territorio, entonces esto nos da a entender de que cuando Brian palmó y CJ se fue a Liberty City como un completo cobarde, los Grove Street perdieron demasiado poder, lo que desencadenó que en 5 años después, Ryder y el gordito come hamburguesas, se les unieran a la basura de Tempendy. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y bueno, como en esta línea de tiempo alternativa, Brian no se fue para donde San Pedro, los Grove Street consiguieron todo el poder que podían conseguir, y así no habría razón alguna para que estos dos hicieran de las suyas, lo que quiere decir, que todos hubieran sido felices por siempre XD. Fin. Ah no, esperen, faltan dos últimas cositas a resaltar XD. ¡La puta que me parió! Y es que uno, con respecto a la basura de Tempendy, lo más probable es que le hubieran pasado una de estas dos cosas. Uno, lo hubieran enviado para donde San Pedro CJ y compañía XD, o dos, lo hubieran metido en la cárcel, y se hubiera podrido ahí XD, y bueno, yo al final me voy, por este último final jajaja. Simpson, usted es diabólico. Mi corazón tiene pura maldad. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que la cárcel se pudra. Y voy a moverlo a otra. Y dejar que se pudre esa cárcel. Y voy a... Y ya como último dato a resaltar, les digo que lo más probable es de que CJ y compañía hubieran vivido en Los Santos durante demasiados años, y que debido a esto no se habría desencadenado todos los eventos de la línea original, como por ejemplo, CJ no hubiera podido conocer a la loca de Catalina, tampoco hubiera ganado su garaje en San Fierro, hubiera conocido y plantado algunas plantitas con Truth, hubiera ayudado a Uzi con su casino, hubiera conocido a Zero y a sus horribles misiones gracias a Dios XD, y etc, y etc. ¡No! ¡Maldición! Sí, pero a pesar de todo esto, todos hubieran sido felices por siempre XD. Fin. ¡Maldición! Debes resistir, amigo. Ok amigos, para este segundo escenario alternativo, lo he decidido llamar final triste, o final sad para los cuates XD, y es que si Brian Johnson no hubiera ido para donde San Pedro, lo más probable es de que otro hubiera tomado su trágico destino, y sí, así es, estoy hablando es de ni más ni menos ni más, que CJ. No es cierto. Sí, así es, CJ hubiera palmado. Diles que no es cierto. Es cierto. ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! No, ¡No vale la pena, Apu! Sí, y es que esto era algo casi inevitable de que pasara, ya que por lo que se nos da a entender en la primera misión del juego, CJ y Brian estaban tramando algo, que lo más seguro es de que estaban planeando ir a darse de piñas en un 1-pa-1 sin camisetas con los Bayas, entonces los riesgos de que uno de los dos visitara a San Pedro eran muy altas, y que al final fue lo que terminó sucediendo XD, pero como en este mundo paralelo juega a favor de Brian, pues ahora la balanza se inclinaría para nuestro negro favorito del ayer y hoy, CJ. Sí, y bueno, ya a partir de aquí la historia podría haber tomado dos rumbos, uno, que los Grove Street hubieran perdido demasiado poder debido a la muerte de CJ, lo que como consecuencia hubiera hecho que Ryder y el gordito come hamburguesas se hubieran aliado con la basura de Tempendy, y al final Brian, Sweet, todos los Grove Street, y etc, hubieran ido a donde San Pedro XD. Fin. Ah no, ¿verdad? Que es final sad XD.
Y vale, el otro rumbo por suerte es un poco menos trágico, y es que otra posibilidad hubiera sido, de que Brian debido a la muerte de CJ, hubiera adaptado una personalidad un poco más seria y profesional, lo que a futuro lo llevaría a ser el nuevo líder de los Grove Street, y junto con Sweet, Ryder, y el gordito come hamburguesas, hubieran acabado con todas las pandillas rivales, al igual que el primer escenario que les mostré, y de igual manera la basura de Tempenny terminaría en la cárcel o donde San Pedro jajaja. Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a dejarlo en la cárcel. ¡No me joda otra vez! En otras palabras, este rumbo sería el mismo del final feliz, solo que en lugar de CJ, sería Brian, el protagonista. Te voy a decir con todo respeto que te tengo y te quiero. Muchas gracias. Estás hablando huevada. Estamos a punto de clasificar y tú sales a hablar pendejada. No, ¿qué? A tirar mierda. No estoy hablando de la historia, no estoy hablando de la historia, señor. Y bien, ¿cuál crees tú que sería el rumbo que tomaría la historia? ¿Este final menos trágico o el final Super Sad XD? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Deja tu opinión en la cajita de comentarios, y así yo te saludaré en el siguiente video. No puedo creerlo, Tenshinhan. Eso jamás había pasado. Mi momento ha llegado. McFly. ¿Qué? ¡Mira tu zapato! Es un completo imbécil. Bien amigos, para este último escenario alternativo, lo he decidido llamar final lógico, y es que si nos ponemos a pensar en todo lo que ya vimos, pues sí, está todo bien y todo correcto, pero, falta el dato más importante de todos, y ese es, que le den manito arriba al video y que se suscriban XD. ¡Deja de poner publicidad, la puta que te parió! Le quitas lo divertido a la vida. El dato más importante de todo es, la lógica, del GTA San Andreas. No entiendo. Y es que a ver les explico, todos sabemos que el final feliz, hubiera ocurrido solo, en una película de DreamWorks XD. Cierto, cierto. Y el final sad, solo pasarían en películas, de Tim Burton jajaja. Cierto, cierto. Sí, pero estamos hablando de GTA San Andreas, no podemos obviamente asegurar de que el final vaya a ser como el de un cuento de hadas XD, pero por otra parte tampoco podemos asegurar de que vaya a ser un final para cortarse las venas jajaja, no, así que tenemos que hacer la de El Tunas, tratar de buscar que todo esté perfectamente equilibrado XD. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y vale, yo pienso que si seguimos la lógica del GTA San Andreas, podremos deducir de que mínimo alguien tiene que ir a visitar a San Pedro. Cierto, cierto. ¡Suficiente del payaso! Sí, así que yo les pregunto, ¿quién creen que sería el que visitara a San Pedro? Opción A, CJ. Opción B, Kikendo. Opción C, Sweet. U opción D, Beverly Johnson. Usa la opción... Tengo una duda, doctor. Pero tienes 3 comodines, Dixon. No, voy a usar el comodín de la audiencia, doctor. Tengo una duda ahí muy grande. La audiencia, vamos a ayudar a Nixon. Está un poco nervioso, comenzando a votar audiencia. ¿Pero qué carajo? Ya está, loco, me voy a la mierda. Jajaja bueno ya, dejando un poco lo inmaduro XD, yo pienso de que hubieran ido para donde San Pedro, de igual manera la madre de CJ. O tal vez, Sweet. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, y es que si recordamos, una noche como cualquier otra los Bayas le dispararon a la casita de los Johnson pensando de que ahí se encontraba Sweet, pero al final como ya sabemos no fue así, y terminaron enviando por error a Beverly, para donde San Pedro. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, lo que digo es que eso mismo pudo haber pasado, o también por desafortunadamente, los Bayas si hubieran logrado su objetivo, que era Sweet.
Jajaja, yo no sé por qué la mayoría le tiene mucho odio a Sweet XD, pero bueno, eso es lo que yo creo que hubiera pasado, y esto se hubiera hecho obviamente para que la trama fuera emocionante, y también para que los protagonistas tuvieran un poquito más de motivación XD. ¡Un clásico! Sí, y bueno, no sé ustedes, pero entre Sweet y Beverly, yo pienso que hubiera palmado Beverly. Estás hablando huevada. Estamos a punto de clasificar y tú sales a hablar pendejadas. Y bien, eso sería lo único trágico que yo creo que pasaría, ya que al igual que el final feliz, Ryder y el gordito come hamburguesas no se hubieran aliado con la basura de Tempenny, y este mismo, como ya dije, terminaría pudriéndose en la cárcel, o donde San Pedro, jajaja, pero a diferencia del final feliz, pienso que todos terminarían viviendo en Los Santos durante muchos años, a excepción de CJ, ya que como se mostró en la historia original, CJ llegó a un punto donde ya se había cansado de darse de piñas en un 1-pa-1 sin camiseta contra las bandas rivales, y prefería ahora vivir en su nueva mansión, estar en su gran garaje, administrar un casino, ser manager de Mad Dog, y sobre todo y más importante, recorrer el mundo, en barcos y, bueno, ustedes saben a lo que me refiero XD. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! ¡Qué rico! Disculpa, ¿dijiste algo? No, es que el lubricante está al 2x1, así que... ¡Qué rico! Ok. Bye. Adiós. Por si las moscas. Y vale, aunque tal vez algunos piensen de que CJ dejó de ser humilde, pues la verdad que no es así. ¡Pero no es así, Nemo! Ya que de hecho, CJ aprendió lo más importante en la vida, que es ni más ni menos, ni menos ni más, que el dinero XD. Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. ¿Cómo que lo único que importa es el dinero? Yo estoy en stream, amigo. Lo único que importa es el dinero, bro. Entonces, lo que quiero decir, amigos, es que al momento de que los Grove Street hubieran acabado con las bandas rivales, y se hubieran deshecho de la basura de Tempenny, lo más probable es de que CJ hubiera dejado a Los Santos, para ir y recorrer el mundo, igual que en la historia original. Estás hablando huevada. Sí, pero bueno, para los que no me crean, o estén dudando de que esto realmente pasaría, les recuerdo que en GTA 4 podemos ver un cartel, en donde podemos ver a CJ, aparentemente millonario XD. Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. Señor, qué suerte tienen algunos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Y también, con una hermosa mujer XD. ¡Qué rico! Señor, qué suerte tienen algunos. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. ¡Perdón en la pista! ¡Perdón por no haber nacido! Ya está, loco, me voy a la mierda. Así que vale, en resumen, CJ hubiera vivido una vida de completos lujos, tendría mucho dinero, muchos barcos, mucho de lo otro XD, mucho dinero, muchos autos, muchas mansiones, y por último más importante, tendría mucho más dinero XD. Hermano, eso es lo importante, el dinero, lo único que importa. Señor, qué suerte. ¡No me joda otra vez! ¡Perdón en la pista! Y en cuanto a los demás, pues, estarían aún viviendo en ese cuchitril, jajaja. ¡Qué puto asco, tío! Sí, pero por lo menos, digamos que tienen salud XD. Fin. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón. Lo único que importa es el dinero, bro. Muy bien, amigos, veamos qué aprendimos en este video. No lo sé. Ya está, loco, me voy a la mierda. Jajaja, ok, no, pero vale, en conclusión, podríamos decir que si Brian Johnson no hubiera palmado en GTA San Andreas, toda la historia del mismo hubiera cambiado, y con respecto a los 3 finales que les mencioné en este video, si tuviera que elegir el más probable, pues sería el último de estos, ya que la verdad no pienso que todo hubiera sido color rosé, pero tampoco hubiera sido blanco y negro XD, sino que este tendría un final con distintos matices. También pienso que la madre de Beverly Johnson hubiera muerto de la misma manera que en la historia original, ya que es un poco indispensable pensar en un GTA San Andreas, pues, sin CJ, jajaja. Es en lo único que tú y yo podemos estar de acuerdo.
Sí, aunque también puedo compartir la idea de que en lugar de Beverly, hubiera sido Sweet el que hubiera colgado los tenis, pero bueno, ya quedará a decisión de ustedes lo que quieren pensar, y como ya dije, Ryder y el gordito come hamburguesas no se hubieran aliado a la basura de Tempenny, ya que al estar CJ, y otro buen gángster como su hermano menor, sin duda que el barrio se hubiera expandido más, y esto claramente trayendo como consecuencia poder y cochino dinero. Bueno, realmente no creo que este hubiera sido cochino dinero XD, pero los Grove Street al conseguir eso, estos dos no habrían tenido razón para traicionarlos, y si tuviera que elegir el final de Tempenny, entre si se pudría en la cárcel, o que CJ y compañía lo hubieran contravivido, pues bueno, yo me hubiera ido por esta última opción, jajaja. Simpson, usted es diabólico. Sí, pero no es que yo sea una rata, no, aunque bueno sí lo soy un poquito XD, pero la razón de esto, es que como ya vimos en la historia original, nos enteramos de que a la basura de Tempenny lo iban a meter en la cárcel, pero al final lo liberaron, dizque porque no tenían pruebas. ¡La puta que me parió! Ya está, loco, me voy a la mierda. Sí, así que por eso pienso que al final, CJ y compañía se hubieran encargado de limpiar la basura XD. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. Y ya por último, puedo decir sin miedo a equivocarme, de que CJ si hubiera decidido dejar los santos para ir y recorrer el mundo, ya que al final estar en pandillas, y darse en un 1-pa-1 sin camisetas días tras días, pues como que no era lo que él más buscaba en la vida XD, aunque bueno, estos pensamientos de recorrer el mundo y toda la cosa, quizás fue que CJ lo aprendió cuando estuvo 5 años en Liberty City, quién sabe jajaja, pero entonces de ser así, CJ hubiera mantenido la misma idea y mente cerrada de Sweet, ya saben, que estar en el barrio, que el barrio es el barrio, que porque el barrio es aquello y lo otro, y etc, y etc. Cierto, cierto. Naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. Pero vale, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos tres finales creen que hubieran sucedido si Brian Johnson no hubiera ido para donde San Pedro? ¿Creen que Ryder y el gordito come hamburguesas de igual manera hubieran traicionado a los Grove Street? ¿Creen que la madre de CJ igualmente hubiera palmado? ¿Creen que la basura de Tempenny hubiera sido encarcelado o que hubiera sido contravivido por CJ y compañía? ¿Creen que CJ fue un imbécil y completo cobarde? Yo no. ¡Respóndeme ahora! Y última pregunta y más importante, ¿creen que necesito hacer menos relleno en los videos? Porque yo creo que sí, jajaja. La verdad, las cosas como son. Mire, la evidencia. Sí, pero como siempre les he dicho, amigos, Y al que no le gusta, que se joda. Ya está, loco, me voy a la mierda. no puede ser, voy a chocarlo. Uf, menos mal, por un momento pensé que iba a... Uf, pero madre mía Willy, no sabía que viajar al pasado iba a ser tan agotador y agitado, que de hecho, creo que me están dando ganas como que de vomitar. Jajaja, ok, no XD, pero vale, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de... ¿Qué pasaría si...? Y sí, sé que el video terminó siendo demasiado largo, pero es que como ya lo dije, terminé encontrando más información de la que yo creía, y entonces tratar de explicar todo eso, y aparte con mi humor característico, era algo casi imposible, pero al final, creo que salió bien XD. Y bien, si este video tiene mucho apoyo, pasarán dos cositas. Uno, que me sentiría feliz porque hacer este video realmente me costó un chile XD. Y dos, que con gusto les seguiré trayendo más capítulos a futuro, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el gordito come hamburguesas, en lugar de ser el gordito come hamburguesas fuera, el gordito come pollo XD? No puedo creerlo, Tenshinhan, eso jamás había pasado. ¿Pero qué carajo? Jajaja sí, pero vale, si llegaste a esta parte del video muchas gracias de verdad, y también, me gustaría que comentaras un emoji de un búho, para saber de que llegaste al final del video, también para confundir a los demás XD, y ya que estoy en eso, quiero aprovechar también para decirles que gracias por el apoyo que tuvo mi último video, y también gracias por participar en la encuesta de este video, y por último quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a Eliseo Morales, que fue el que me dio la idea de este video, así que si tú tienes una idea
para un video que yo pueda hacer, agradecería mucho de que la comentaras en la cajita de comentarios, y si me termina gustando la idea, lo más probable es que termine haciendo un video de ese tema, y claro, con gusto te saludaré al final del video. Oh, no voy a caer en eso otra vez. Y bueno amigos, ya no me queda nada más que decir, espero que el video les haya gustado, pero que realmente les haya gustado, y si fue así, dale manito arriba, suscríbete, yo soy MikeStar Games. Y nos veremos en un próximo video amigos. Cuídense, los quiero mucho, chaito.